Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches a Yucatán, muy buenas noches Campeche, buenas noches Quintana Roo. Estamos aquí nuevamente en su programa Fuego Cruzado, en otra entrevista de estas que sacan chispas y que seguramente a miles, varias decenas de miles de habitantes de las tres entidades les va a encantar. Porque aunque van a su estado de origen, a su estado natal con mucha frecuencia, bueno, pues siempre es importante que el político de mayor nivel se acerque a ustedes. Ya verá de quién se trata. Mientras tanto, por favor, acompáñenos con esta cápsula que le hemos preparado. Tabasco. ¿Transición en el Edén? Tabasco es la entidad federativa que es un ícono del trópico. Agua de sobra, cacao, plantales, ganadería y otros recursos naturales, además de la reconocida tenacidad de sus habitantes demostrada en su insaciable lucha para enfrentar los desafíos de la naturaleza. El poeta Carlos Pellicer retrató en brillantes metáforas y en ardientes palabras que todavía flotan por los ríos y lagunas de ese estado: más agua que tierra, aguaje para prolongar la sed. La tierra vive a merced del agua que sube o baje. Agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo y es por eso que aquí estoy, dichoso con lo que tengo. Los tabasqueños son dichosos con lo que tienen, como dice el poema de Pellicer. Pero desde hace años se han mostrado inconformes con el mal uso y la dilapidación de sus recursos. Y en las urnas han expresado su sentir y su rechazo al uso patrimonialista de sus recursos y a la degradación de la política. En las elecciones del 2 de julio pasado, los tabasqueños votaron por la alternancia, por una alternancia que también significa una alternativa distinta en el uso del poder, es decir, por alternancia que signifique también transición. Esto el tiempo lo dirá. Arturo Núñez, el gobernador electo de Tabasco postulado por el PRD, se somete en este Fuego Cruzado a un severo escrutinio periodístico. Conoceremos sus intenciones y sus posibilidades reales de encaminar a Tabasco a un rumbo distinto. En este Fuego Cruzado, Arturo Núñez habla de las prioridades de su tierra y de los desafíos que enfrentará. El gobernador perredista fija su postura en cuanto al juicio a los actuales gobernantes y se define en relación a Andrés Manuel López Obrador y a Enrique Peña Nieto. En este Fuego Cruzado escucharemos los conceptos y las ideas de un político de larga trayectoria que llega al gobierno de su estado con muchas expectativas, pero no se sabe si con muchas posibilidades de cambio. Arturo Núñez expresa sus buenas intenciones, pero ya se sabe que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. El gobernador electo, que recibió un respaldo incuestionable de los electores tabasqueños, se encuentra en este Fuego Cruzado. Veamos y opinemos. Y ya estamos de regreso. Nuestra sorpresa, pues tiene una nariz muy grande. ¿Cómo te va, Arturo Núñez? Muy bien, le dije. Pero es nariz física, no de Pinocho, claro. ¿verdad? No es de Pinochín. Más cerca de Cyrano de Bergerac. Es olfato político. Es de gran olfato político. Es como lo de los elefantes, claro. Pues nos traes una primicia. ¿Cómo va a estar lo de la entrega-recepción? Es que dicen que el lema a la hora de la entrega-recepción es llévate todo porque los que vienen atrás son unos rateros. Y se lo llevan todo. A nivel federal, local, municipal. Es práctica universal. Abelardo, una vez contestada tu pregunta, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doña Lilia. Bienvenido, don Arturo. Muchas gracias. Jorge González. Muy buenas noches, Lilia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Paco. Lilia. En la entrevista anterior que le hicimos al entonces candidato Arturo Núñez, tú no estabas, ¿verdad? No, no fui convocado. ¿No? Nosotros por eso estamos muy contentos, ¿no? Ya ves, estamos benditos, mi querido Tuvieron Arturo. buena mano.
Sí, cómo no. ¿Verdad? Además, mucho tabasqueño vive, como bien decía Lilia en el arranque, en estos estados peninsulares, particularmente en Quintana Roo, y algunos de ellos van a votar a Tabasco, o sus familiares votan en Tabasco. Así que aquel programa seguramente me reditó algunos votos. Sí, y tú les tendrás que agradecer también a todos los que fueron, Desde porque luego que después sí. de esa mayoría tan aplastante Sí. no te queda otra, ¿eh? Así es. Ahorita estoy haciendo una gira de agradecimiento del voto, precisamente. Este sábado estaré en 3 municipios y habré completado 11 de los 17. Entonces al final de mes ya estarás Habré listo. concluido ese compromiso. ¿Y no de piensas darte una agradecimiento. vuelta por Playa del Carmen, por Cancún, por estos lugares a donde hay tabasqueños? Pues si me invitan, sí voy. ¿Qué significa que te inviten? ¿Que te paguemos el hospedaje? ¿Qué es que te inviten? Bueno, no es mala ¿verdad? idea, pero puede ser una invitación. Digo, quiero yo saber, porque yo te he visto comer y caray, mejor te llevo a Europa, ¿eh? No, me dará mucho gusto saludar allá mucho paisano. La última vez que estuve en Cancún, en Playa Carmen más específicamente, fue el 20 de noviembre del año pasado. Fui a una boda de unos jóvenes tabasqueños que se casaron allá a la orilla del mar. Y saludé en el aeropuerto a presidentes de 3 organizaciones de tabasqueños que viven en Quintana Roo. Y me dijeron que entre los 3 agrupaban a 50,000 paisanos, Fíjate, sumadas las 3 organizaciones. un número muy ¿Y importante. cuántos habitantes tiene Tabasco? Según el censo de 2010, 2.238.603. Con el empeño que le ponemos a la tarea, al día de hoy deberemos andar como en 2.400.000, creo yo, más o menos. Bueno, Aproximadamente. que le ponemos, perdóname, pero yo creo que ya no, ¿verdad? ¿O Como ustedes qué dice- opinan? Como dice que en la jerga parlamentaria, cuando alguien pide la palabra, es obligación del presidente de la Asamblea decirle, ¿con qué objeto, señor senador? Sí, ¿verdad? Hay tantas cosas que se prestan a este doble En sentido. aquella entrevista hace unos meses, decías, a propósito de que ya no tenías nombre de gobernador, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a cambiar el nombre? No, pues ya la gané, ya para qué. Bueno, ya es la esperanza de otros con un Y nombre, le dijimos que cómo no, que no era nombre de gobernador, pero era nombre de rey. claro, Claro, sí. y sin que sea albur con la espada de fuera. Comentábamos que para ser gobernador te tenías que llamar Ceferino, Narciso, Ausencio, Genoveo, Eladio, Diodoro, Arturo, pues no iba yo muy lejos. Entonces llegó un momento que dudé si ese era el problema. Y de Estuve plano. a punto de promover un cambio de nombre. Sí fueron muchos los periodos que tú buscaste la gobernatura. ¿No? Mira, formalmente busqué ser candidato del PRI en el 2000. En el 2006 medio me asomé a la posibilidad del PRD, pero no vi condiciones y fui invitado a ser candidato a senador. Sí, recuerdo. Y ahora en 2012 sí la busqué decididamente. Y esta vez se acomodaron los astros, Lilia. Se acomodaron y bien. Pero fue Sí. un triunfo rotundo, ¿no? Sí, fíjate que nos trataron muy bien los electores, lo cual, además de estimularnos mucho, nos compromete mucho con ellos. Nos dieron 2/3 partes en el Congreso local. Nos dieron 10 de 17 municipios, pero en términos poblacionales es el 84% de la población del estado, o sea, los municipios más grandes. Por ejemplo, Centro no había tenido alternancia, igual que la gubernatura, la tiene ahora después de 83 años. Nos dieron, obviamente la gubernatura, nos dieron 6 de 6 diputados federales, los 2 senadores de mayoría, y obviamente Andrés Manuel sacó ahí una votación muy superior a la del candidato presidencial del PRI, por el paisanaje, el orgullo, el arraigo que él tiene y su liderazgo en Tabasco. Entonces realmente nos fue muy bien electoralmente hablando. Ahora, hay una serie de dichos, de aseveraciones. Por un lado, se dice que ya te reuniste con el químico, que también ya hubo
muchas pláticas con el candidato del PRI, el que fue candidato del PRI, Jesús con Alí. Alí, con Jesús Alí. Luego, pues que se va a aplicar la ley, después que no habrá cacería de brujas. ¿Qué es lo que va a pasar en este entorno inmediato y en estricto en la cuestión de índole política? Luego ya después ellos te van a preguntar de lo económico. Son los que saben sumar, yo no. Yo nomás sé cuánto voy a Mira, ganar. Lilia, la verdad es que el hecho de que se dé la alternancia por vez primera en 83 años, se correría el riesgo de que fuera medio traumático el cambio de partido en el poder. Y yo estoy haciendo mi parte para que no sea así. Esto algún día tendrá que ser parte de lo que alguien llamó la normalidad democrática. Ahorita pues es una novedad, ha generado expectativas muy grandes y vamos a tratar desde luego en la medida de nuestras posibilidades de corresponderlas, de no fallarle a la gente. Porque yo creo que la gente espera que se apliquen varios renglones, o no sé, quiero pensar que así es, porque pasa en todo el país, no nada más en Tabasco, en donde, bueno, se señale que hubo actos inconvenientes en el manejo de los recursos públicos y que hay responsables de ello, ¿no? Mira, no que se quede así en el limbo. Me quise reunir con el gobernador del estado para ir preparando la entrega-recepción. Me reuní, sí, ya una vez en la Ciudad de México con el candidato a gobernador por el PRI, porque yo quiero aprovechar esta oportunidad que nos hemos dado los tabasqueños. No es un bono democrático para Arturo Núñez, yo creo que es un bono que nos damos todos para rehacer las relaciones políticas en un estado que está bipartidizado y que ha estado la lucha política muy polarizada, al punto que no había diálogo entre las fuerzas políticas. Ya logré convocar a los presidentes municipales electos del PRI y del PAN, del PRI y del PRD, el PAN no ganó ninguno esta vez, a los diputados del PRD, del PRI, del PAN, del PT, de Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza Verde, en unos seminarios rumbo a las funciones que van a desempeñar, y se ha dado buen ambiente, ¿no? Yo quiero aprovechar este momento para cambiar el tono de las relaciones políticas. La diferencia subsistirá, habrá diferencias, pero al final de cuentas yo digo que lo cortés no quita lo perredista, y en ese sentido estoy trabajando. En esa lógica hice la reunión con el gobernador Granier, se desarrolló en los términos más institucionales posibles, pero no faltó el sospechosismo. Ya se pusieron de acuerdo, ya pactaron, para que haya impunidad, etcétera, etcétera. Obviamente, ese no fue un tema ni de su parte ni de la mía. Sería no, pues no, ni modo de que le muy vas a mal decir, gusto. oye, voy a ver cuánto te clavaste, de dónde salió para el hotelito allá Pero yo lo que Majahual. he dicho en ese tema, que no habrá cacería de brujas, porque la bruja me da mucho miedo, la verdad, con eso yo no me peleo. Pero he dicho, donde haya irregularidades, la aplicación de la ley. Tanto para hacerle justicia a los tabasqueños en el dispendio, en el derroche, en la corrupción tan grande que ha habido, como también, lo he dicho, para que mi propio equipo ponga sus barbas a remojar. No porque esté dudando de ellos de antemano, Lilia. Un requisito para que se forme parte de mi equipo será, entre otros, tener una hoja honorable de servicios. Pues entonces los puedes llevar a todos los que estamos aquí. Ya está. Pero siempre ocurre que la naturaleza humana tiene tentaciones. Y ya decía ¿Tú Oscar has Wilde. caído en alguna? Decía Oscar Wilde que la mejor manera de eludir dime. una tentación es caer en ella. Entonces, en esa lógica, pues yo creo que proceder conforme a la ley, además no puede ser de otro modo. A ver, si yo tengo información de que en una dependencia es clarísimo lo que todo mundo dice hoy, secreto a voces en Tabasco, que hubo una enorme corrupción, nos encontramos las evidencias que nos permitan proceder por la vía de la responsabilidad administrativa, de la responsabilidad penal, si es el caso de delitos, no tengo duda en que vamos a proceder. Eso no es un acto discrecional de Arturo Núñez, esa es una obligación de que todo aquel que tenga conocimiento de irregularidades en la actividad y la función pública deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad correspondiente. Bueno, pero es que hasta ahora, Arturo, también debemos entender que los acusamos y los señalamos de corruptos, no de tontos. Exacto. Entonces cada vez van dejando menos huellas, pero hay huellas que son visibles.
de repente, pues todos sabíamos, sobre todo en las entidades, en los pueblos, en los municipios, hasta dónde llegaba la fortuna de tal o cual familia o de tal o cual personaje. Y los vemos que 3 años después son los dueños del pueblo. Sí. Entonces, bueno, yo creo que más prueba que esa, independientemente de si las casas están a nombre de Pito López, claro, ¿no? Pero bueno, ¿eso ahí, no vale? Sí vale, desde luego, y hay una sanción pública. Ya la primera la tuvieron en el voto, sin lugar a dudas. El hartazgo de los tabasqueños con los gobiernos últimos del PRI, particularmente con el actual, se expresó con nitidez en la elección, sin lugar a dudas. Un poco lo que sucede a nivel federal. Claro, es una mera sanción política. Hay que ir más allá, y en la medida que tengamos los elementos para hacerlos, pues lo haremos. Pero no es un asunto, pues, de que yo diga... No es una venganza de Arturo Núñez, exacto, pues, por llamarlo de alguna forma. Para decirlo así, no es un ajuste de cuentas ni partidario por la alternancia, ni personal por la hostilidad que el grupo madracista hizo conmigo en Tabasco 12 años. Pues mira, te voy a hacer una pregunta que ojalá que no lastime nuestra amistad. Con eso te digo todo. Tú dices, ¿te lo hago ahorita o cuando regresemos de comerciales? Mejor cuando regresemos de comerciales. Y gano tiempo. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Estamos de regreso, Arturo, ¿estás preparado? Estoy preparado. Bueno, te voy a dar oportunidad para hacerlo así misteriosamente, de que saludes a Víctor Sánchez Baños. Hola, ¿qué tal, Arturo? Lilia, ¿cómo están?
todos amigos. Como no es Estado de los Estados, que es por la mañana, no te podemos decir tarde, pero sin sueño. Pero bienvenido. No, llegué a punto, ya sabes que el tráfico no tiene palabra de honor, ¿no? Pero como siempre. Bueno, pues ahí te voy. Mira, resulta que estamos acostumbrados, por decirlo de alguna manera amable, a que cuando se descubren desfalcos, cuando se descubren cuestiones de corrupción, etcétera, bueno, pues entra en juego también el terreno político. Es claro que una gran parte de los malos manejos que pudieran aparecer, pues han sido cometidos por militantes, por funcionarios que corresponden a ese partido. ¿En algún momento esto no te significaría un puente con Peña Nieto? No creo. Mira, de entrada yo te diría, Lilia, que en Tabasco, a quienes la voz populi señala como los casos más connotados de corrupción de la actual administración, son curiosamente gentes que, sirviendo a un gobierno priista, no son priistas de carrera, históricos. Son de estos que llegan con una administración sexenal y se van con ellos, aunque sí la factura la gente se la cobre al partido gobernante, y ya se la cobró electoralmente el 1 de julio en Tabasco. Pero de veras, yo hacía el otro día, hacía ese ejercicio. A ver, fulano, pues este no es priista. Sutano, pues este tampoco es priista. Digo que tú le conozcas una trayectoria, dentro de un priista histórico de Tabasco. Ahí no dudaría que hay 2 o 3 que sí tienen una militancia destacada, pero los pollos gordos de los que habla la voz populi tabasqueña, créeme que no son priistas. Yo creo que el propio PRI haría mal si los asume como propios, porque ni tan siquiera eran priistas. Bueno, es difícil que lo haga, ya ves lo que le pasó a Moreira. Sí, y además lo que ocurre cuando alguien se apesta, pues que si con pura presunción, lo de Yarrington, nadie lo conoce, ¿verdad? Se deslinda. Yo no veo que esto sea una moneda de negociación. Eso pudiera ser práctica entre priistas. Yo al final de cuentas hoy no soy priista, llego por el PRD, llego por la izquierda y no tengo ese tipo de compromiso. ¿Cuándo toma usted posesión? ¿Dañó nuestra amistad la preguntita? No, ¿para por nada? favor, no. De esas ¿No? que vengan más. Bueno, entonces, por favor, muchachos. ¿Cuándo toma usted posesión? Hemos convenido que el 31 de diciembre a las 11 de la mañana. Y entro en funciones el 1 de enero de 2013. ¿Y ya sabe usted lo que va a encontrar? Lo sospecho. No, me falta todavía mucha información. La entrega-recepción se iniciará formalmente a partir del 6º y último informe de gobierno, que es el 3er domingo de noviembre, y arrancaremos. Estoy empezando a recibir alguna información y voy también enterándome de cosas un poco sobre la marcha, ¿no? Arturo, hay muchas facturas. Hay facturas en la mesa, facturas que ya se cobraron, otras que no se han cobrado. Pero, ¿cuáles van a ser las facturas que va a cobrar Arturo Núñez llegando de inmediato? Porque hay una que a mí me parece muy importante, son los grandes desfalcos, los subejercicios que se han realizado en el Estado, y otro que para mí me parece muy importante, que es el problema de la seguridad. Sí, yo identifiqué, tanto del trato directo con la gente en la campaña y aún antes, como por mediciones de las famosas encuestas, 3 temas que son los prioritarios en Tabasco: inundaciones, inseguridad pública y desempleo. A veces, cuando no son los meses de lluvias, la inseguridad ocupa el primer lugar, y solo durante el periodo de lluvias las inundaciones ocupan el primer lugar, pero se alternan, se enrocan el primer y segundo lugar. Inundaciones y inseguridad pública. Y el tercero siempre es el desempleo. Entonces, en estas 3 áreas tenemos que trabajar. Evidentemente hay otras muchas: recuperar el campo, combatir la corrupción, que están en la agenda prioritaria de los tabasqueños. Los subejercicios, los desvíos, sí, que hay. Y lamentablemente, fíjense ustedes como una reflexión. Yo hablaría solo por Tabasco, no pretendo hacer generalizaciones de todos los estados. Pero durante la época de la hegemonía del PRI,
El presidente, como líder de la clase política priista, ponía y quitaba a los gobernadores. Era el factor de equilibrio de poder ante el poder del gobernador. Cuando eso desaparece, desaparece el único contrapeso del gobernador, porque hay que decirlo con toda claridad, los poderes formales, el legislativo y el judicial, no han llegado a ser en los estados un contrapeso del ejecutivo. ¿Ustedes iban a hacer un contrapeso? Vamos a trabajar para que así sea, así, claro. Yo diría, la Corte le para más cosas al presidente de la República hoy que un Tribunal Superior de Justicia a su gobernador. Y si hay un tema donde el gobernador tiene interés, se acabó la imparcialidad, son tribunales de consigna. De veras, no conozco un caso donde haya interés de un gobernador donde gane la otra parte. A lo mejor en otros muchos temas sí hay justicia, pero en uno que le interese al señor gobernador, por la razón que sea, política, económica, de parentela, lo que sea. La que sea. Y el Congreso, incluso ha habido muchos casos ya de gobiernos divididos, gobernadores que no tienen mayoría en el Congreso, pero vía la compra de diputados y prácticas de corrupción, se termina dominando. Se ve mucho en el Estado de México. ¿Todo? Sí, en Tabasco también ocurrió. En Tabasco dos veces el PRD tuvo mayoría en el Congreso con gobernador priista y las 2 veces lo perdió, porque hubo gente dispuesta a venderse ante el gobierno y se vendieron. Entonces, no había contrapeso al gobernador más que el presidente de la República. El presidente deja de ser priista, se acaba el modelo, viene la alternancia, 2 sexenios panistas, y entonces los priistas venían reclamando mucho decisiones locales para la gubernatura, que no fuera el dedazo presidencial el que definiera, donde a veces alguien decía en plan de broma, dime cuántos años de desarraigo tienes en tu estado y te diría qué probabilidades tienes de ser candidato. A más desarraigo, mayores posibilidades. Mayores posibilidades. Ahora no, ahora hubo gobernadores muy locales, impuestos por el gobernador anterior, más o menos. Fue el caso claro de Madrazo con Andrade, todavía en la postrimería, en la agonía del último presidente priista, y fue el caso del tránsito de Andrade a Granier. Puedo decir que ellos dos podrían darme a mí las 10 y las malas si nos juntan con 20 líderes campesinos. Ellos pueden saber el nombre de 15 líderes y yo de 10, pero no tienen una relación en México. Y este país sigue siendo muy centralizado. Dicen que hasta para quejarse contra el centralismo hay que venir a la Ciudad de México. No se sentían bien de saco, de traje, a mí se me hace corbata. que tú estás haciendo tu colchoncito para lo que decía aquel potosino, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Gonzalo Santos. Sí, El Alazán. Ajá, allá en mi estado yo digo que soy el número 1 Claro. en el centro, y en el centro digo, no, yo tengo toda la fuerza del estado. No irás por ahí, mi querido Arturo. El arte está en decirle a los del centro que estuvo bien en el pueblo, y en el pueblo que estuvo bien en el centro. Mira, no, a lo que voy, Lilia, es que, por ejemplo, estos 2 últimos gobernadores de Tabasco no habían sido antes ni diputados federales. Es decir, el que fue diputado federal por lo menos tuvo 499 compañeros diputados. Ponle que no se va a llevar con los 499 y que no en le 3 sirvieron años. tampoco para mucho. Pero 100, y ahí hay futuro presidente, Calderón fue diputado, secretarios de Estado, subsecretarios, directores de paraestatales, otros gobernadores. Relaciones. Y entonces resulta que estos gobernadores, sí, muy del arraigo del zapato, como decía Reyes Heroles, no consiguieron inversiones, recursos, proyección para su estado. En cambio, los que mandaba el centro, pues iban súper relacionados. En Tabasco, por ejemplo, el ingeniero Leandro Rovirosa llega después de ser secretario de Recursos Hidráulicos, lo conoce todo México. Hubo un gobernador de Coahuila, Mendoza Berueto, que cuando fue coordinador de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, alguna ocasión me dijo, vine a México hace 30 años para estudiar para ser gobernador. Claro. Ya terminó y regresó. Eliseo. De los nombres raros, Eliseo. Eliseo. Eliseo, sí.
No tiene nada que ver con el Coliseo, ¿verdad? No. Entonces fíjate que, de veras, no sé si así le fue a todos los estados, pero la clase política perdió nivel, perdió formación, perdió relaciones y los estados fueron los paganos. Bueno, y tú, las relaciones que hiciste durante tantos años, bueno, algunas serán de amistad sólida independientemente de filiación partidista. Me están sirviendo mucho, mira, ahorita mismo, en este largo interregno, en la espera para la toma de posesión, porque se cambió la fecha de la elección, pero no el periodo de gobierno. Son 6 meses. Estoy a 3 meses, 11 días de estos 6 meses. Pues, entonces la verdad es que sirven, Lilia, claro que sirven. En la medida que fui subsecretario de Gobernación 2 veces y tuve algo que ver con los conflictos en el país para resolverlos sociales, en la medida que fui líder de la Cámara de Diputados, vicepresidente del Senado, director del IFE, funcionario en la Presidencia de la República, en Hacienda, profesor de mucha gente en el INAP, en el ICAP, pues me aprecio de tener un cúmulo de relaciones que me van a servir para servirle a Tabasco. No es que sea requisito, pero aquí las relaciones, uno podría decir, bastaría el cargo institucional, ya soy gobernador de Tabasco y eso me abre todas las puertas. No es así nuestra cultura. Nuestra cultura depende mucho de las relaciones interpersonales. A ver, tú si necesitas una secretaria, ¿vas a la página del anuncio económico de algún diario? No. ¿O le pides a alguien que me recomienda una persona? Así somos. Quizás las grandes empresas sí se van a reclutar por convocatoria o a un periódico a ver quién está en el mercado. Vicente Fox también puso en los Casa Talentos. Así es. Ese es un caso, por ejemplo, respecto del resultado de la votación en Tabasco, respecto de este cúmulo de relaciones, como que podrían poner en riesgo el tener un exceso de confianza. Ya lo vimos con Fox, ¿no? Que llegó con un bono democrático impresionante y pues lo dilapidó y lo desperdició. ¿Y cómo le puedes hacer para evitar eso? Bueno, hasta la comparación. Sí, francamente. Mira, yo que pensé que con lo de la corrupción me iba a dar una broma. De la situación del personaje. Ahora sí que no es por nada, pero mira, ni yo con la nariz, ni la... Nada, gracias, Abelardo. La pregunta más académica. Sí. No, lo cierto es que bueno, Fox fue una enorme decepción, no estaba preparado para el momento que le tocó vivir con el país y se perdió una oportunidad espléndida como representaba el famoso bono democrático de los mexicanos, ¿no? Se perdió en peteneras, en frivolidades, en cosas muy menores. No, yo creo que nosotros vamos a darle un uso de a de veras. Hay un periodista colega de ustedes que escribe una columna importante en un diario nacional los sábados. ¿Cómo se llama? ¿Lo puedes decir? René Delgado. Ah, sí, nosotros no tenemos en sobreaviso, René escribió, lo de 2000 fue una alternancia sin alternativa. Y yo he hablado mucho en Tabasco de que la nuestra va a ser una alternancia con alternativa. Es decir, vamos a hacer las cosas diferentes. Puede ser que sean de matiz, puede ser que ante los actos corruptos lo que ofrezcamos es honorabilidad y transparencia en el manejo de los recursos, pero es una diferencia trascendente, ¿no? No estamos para decir que vamos a hacer cosas radicalmente diferentes, porque para empezar la democracia no da para eso. Y segundo, pues a veces no hay ni las condiciones objetivas. El Estado está quebrado, está endeudado, tiene una nómina enorme. El inventario, yo he dicho que me voy a encontrar una zona de desastre. Porque en esto, como a nivel nacional, hay 2 Tabascos, como hay 2 Méxicos. El Tabasco del petróleo, próspero, 5 Sambors, 2 puertos de Liverpool, un palacio de hierro, un centro comercial de diciembre pasado de Slim. Es decir, uno diría que bien le va a Tabasco. Pero hay otro Tabasco con el 57% de pobres, con la agricultura de plantación venida a menos, el cacao, la copra, la pimienta, los frutales, con
la ganadería desplomada, la pesca prohibida en el litoral, porque los ductos que vienen de Cantarell, Dos Bocas, hicieron que fuera zona de seguridad nacional, y para que no haya accidentes ni sabotajes, se le prohibió a los pescadores pescar en la zona. El turismo desplomado, es decir, zona de desastre. Por la inseguridad, el turismo. Muchos factores. Por ejemplo, fuimos usufructuarios un buen tiempo de Palenque, que aunque está en Chiapas, la ciudad de servicios más importante, cercana a hora y media, es Villahermosa. Chiapas está a punto de tener un aeropuerto internacional propio en marzo. Sí, eso te iba yo a decir, la conectividad que tiene Villahermosa se ha venido desplomando. Entonces se va a perder, por ejemplo, el usufructo de recibir al turismo francés, suizo, alemán, el turismo culto europeo que viene a Palenque, paraba en Villahermosa, y entonces se aprovechaba y 2 días más se quedaba en Tabasco para ver el Museo La Venta, para ver Comalcalco, una zona arqueológica, a ver algo de ecoturismo. Ahora esto se está perdiendo. Fíjate que, perdón, nada más cada vez que platico contigo, yo veo a un político que no es un político que dice, voy a cambiar. O sea, de golpe yo ya voy y barrer la casa, la dejo limpia y ya, empezamos de nuevo. Sino que de pronto dices, espérame, déjame un momento, déjame ver cómo está la casa, porque no nada más es un asunto de limpieza, sino es un asunto de cimientos, es un asunto que va más allá, incluso hasta de factores totalmente, voy a llamarlos hasta morales, ¿no? Y es un problema que tiene, por ejemplo, hoy Tabasco. Es correcto lo que estás diciendo. Yo te diría que la peor herencia de estos años es una sociedad en la que prevalecen los sujetos de derechos y no de obligaciones. Una sociedad en la que se ha roto la frontera entre lo público y lo privado. La gente ya no solo pide para su comunidad, pide para sí mismo. A veces te piden hasta para la fiesta de 15 años de su hija. Hay problemas severos. El auge petrolero generó un populismo fiscal, un populismo del gasto público, un clientelismo, que así se diseñó por los últimos gobiernos del PRI, y más por un famoso maratonista de Berlín que quiso ser presidente de la República, que utilizó... ¿Te refieres a Roberto? A ese mero. Su apellido es Madrazo. Sí. ¿Qué hace el maratón en neto? Entonces, se diseñó, por ejemplo, la nómina creció ni tan siquiera por fomento del empleo, sino por cooptación y por clientelismo político electoral. Entonces, para que no se vaya fulanito del PRI, se vaya a ir al PRD, hay que crearle un cargo y darle oficina y gente secretaria, y todo. y chofer, y así se retenía a la gente, ¿no? Señor gobernador, que algo que decías hace un momento me hace pensar mucho de cómo el centro, como lo dicen ustedes correctamente en los estados, al sector federal, influye tanto en la vida política, social y económica de las entidades. Uno de los 3 problemas que mencionabas como muy identificados en Tabasco es el de las inundaciones. Y ahí uno pensaría, bueno, pues es que es obligación del gobernador el evitar que la próxima temporada de lluvias vuelva a repetirse una historia trágica de la cual todos hemos sido testigos. Pero ¿qué tanto tiene la culpa de la federación o la responsabilidad de la federación en este asunto? Si sabemos que desde hace un buen rato, desde que comenzó a privatizarse la producción de energía eléctrica, las presas que son las causantes de las inundaciones en Villahermosa, en todo Tabasco, no se utiliza todo el agua que almacenan para generar las hidroeléctricas la energía, porque se las compramos a los españoles y entonces producimos un enorme problema social, económico y político en Villahermosa, en todo Tabasco. Hay como el próximo gobernador de Tabasco va a enfrentar el problema. Va a hablar con la CFE, bueno, me imagino que con la autoridad política que sería el próximo presidente, para que ya no se le siga comprando a los españoles energía, para que vuelva la CFE a producirla con sus hidroeléctricas en las presas que están arribita de Villahermosa. Sí, tiene razón Francisco en este sentido. Originalmente la Comisión Federal proyecta la demanda del fluido eléctrico y luego ve cuáles son las fuentes de abastecimiento, que si la nucleoeléctrica Laguna Verde va a atender el 4%, luego seguían las hidroeléctricas, tanto,
luego las carboeléctricas, las gasoeléctricas, las de ciclo combinado, las eólicas, la energía solar, y luego lo que me falta, le compro los excedentes a los productores privados. En el año 99 los productores privados se quejaron con el presidente de la República y dijeron, con este modelo, la CFE un mes nos compra y otro mes no, un año sí y otro no, y es una inestabilidad enorme. Entonces se invirtieron las fuentes de abasto. Ahora es la nucleoeléctrica, porque esa tiene que ser fija, porque los hornos o los no se paran. Y luego, en lugar de las hidroeléctricas, entra la energía privada. Se garantiza comprárselas. Y la que queda residual, y luego que si la gasoeléctrica, y la carboeléctrica, y la de ciclo combinado, y la eólica, y la solar, y luego la hidroeléctrica, que es la que sirve para ajustar. Por eso, lo que dice Paco, se manejan las presas en función de lo que falte, y muchas veces no sé cómo le llaman, no se justifica, turbina, pues, no se turbina porque se le está comprando a los privados. Yo se lo he planteado a los de la Comisión Federal, porque esto nos lo dijeron técnicos jubilados que vieron lo que pasó, y lo que me contestan muy cuidadosamente es, bueno, se privilegia el precio del abasto eléctrico. Entonces resulta que los privados venden más barato que las centrales hidroeléctricas. Eso es un entrecomillado, y les compran primero, hipotéticamente. Ellos no dicen, sí, se privilegia primero el garantizarle el mercado a los privados, y se deja como variable dependiente las hidroeléctricas. Dicen que por el precio. Y en esto ha habido un manoseo. La Federación, sobre todo con agua, dice que es culpa del gobierno del Estado porque hay un gran desorden urbano y se ha perdido el ordenamiento territorial en el uso del suelo y se ha permitido muchos asentamientos humanos, a veces por corrupción, a veces por clientelismo electoral en zonas de riesgo. A su vez el gobierno del Estado dice, y tiene razón, yo creo que hay parte de verdad en las acusaciones mutuas, dice el problema es que con agua, por ejemplo, el primer campanazo del nuevo ciclo de inundaciones en Tabasco lo tuvimos, Lilia, en 99. Fue entonces cuando, no 2007, esa fue una segunda tragedia, todavía peor, pero en 99. Este noviembre, de 13 años. Así es. Este noviembre cumple 13 años aquella inundación. Y se habló entonces de inmediato de un PISI, Programa Integral contra Inundaciones, que luego ya en este gobierno se volvió PIT, Programa Hídrico Integral de Tabasco. Que eran costales de arena nada más, La obra ¿no? maestra de los dos fue una compuerta de Macayos, una pequeña represa. Cuando el río Mezcalapa llega a la planicie tabasqueña, se bifurca en dos ríos, el Carrizal y el Samaria. El Carrizal es uno de los dos que rodea Villahermosa con el río de la Sierra, y el Samaria se va a la llamada Chontalpa Chica. La idea ha sido tener aquí una represa, una compuerta, para dejar pasar más o menos agua sobre el Carrizal, y al cerrarla, obligar a que el agua se vaya sobre el Samaria. Claro, el Samaria se debió haber dragado para aumentar su capacidad de desfogue, porque se le va a echar más agua, claro, cosa que no se hizo. Entonces la inundación se pasa, no se inunda Villahermosa, pero ahora se inunda Cunduacán, Jalpa de Méndez, Nacajuca, los municipios de La Hoya y La Chontalpa. Esa ha sido la gran solución de la Conagua. Pero 13 años después no han terminado la compuerta de Macayos. A mí Luege me dijo el último dato que en noviembre de este año lo terminaban. Y el gobernador Granier me acaba de decir que a él le acaban de informar que en marzo van a entrar en el año 14. Han tenido fallas técnicas, fallas administrativas, fallas de corrupción. ¿No será que es mejor negocio comprar costales de arena? Pues sí. Pues sí, Digo, como las sí, láminas pues sí. de cartón. Nos vamos al corte comercial y enseguida volvemos. Fuego Cruzado.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22-29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Tu explicación, Arturo, por favor. Sí, entonces, casi 13 años, estamos a un mes, no se termina la obra maestra que iba a resolver el problema. Y obras que nunca estuvieron programadas, en 2010 se hacen en 3 meses en plena emergencia, le llaman cauces de alivio, ventanas, pero que es echarle el problema de la inundación al municipio siguiente. No se inunda el centro, no se inunda Villahermosa, pero sí comunidades rurales aledañas a Villahermosa que no se inundaban, o otros municipios. Entonces no ha habido una solución integral. Claro, yo creo que todos podríamos coincidir en que si nos dicen, en un año, si el dilema se plantea en que se inunden 10,000 en el medio rural o 100,000 en el medio urbano, yo creo que cualquiera de nosotros decidiría por el mal menor, pero trabajaríamos para que el siguiente año esta no sea la disyuntiva. Claro. El problema es que cada año la disyuntiva es la misma. Y se contrata y entonces, cada año y además con sacos de arena, se bardea el malecón. Yo no he visto, hasta donde he leído, obras hidráulicas y de lo que he viajado en el mundo, que no es mucho, pero he viajado. Nadie esconde su malecón. Si ustedes van ahora, hay una barda que está por encima del promedio de la estatura de cualquier mexicano. Es que a lo mejor pensaban que era como un freeway, entonces sí. Le ponen al freeway para que no haga ruido. Hay un ingeniero de los hay muy buenos en Tabasco, que conoce muy bien la hidrografía. Algunos son jubilados de la extinta Comisión del Río Grijalva, de aquellas comisiones que existieron cuando existió recursos hidráulicos, que dice con mucha picardía: a mí si se me tapa el excusado de mi casa, no se me ocurre hacer un bordo con sacos de arena para sentarme arriba. Lo que hago es que para que el agua se vaya. Claro. Trago, dreno. Sí. Y esto a ratos no lo quieren hacer, que porque dicen que qué van a hacer con la arena, que se tardan más en quitar 1 metro cúbico de asolve que en el río en reponer 3, y le contestan los otros: pues mientras lo sigas haciendo con draguitas de 1 metro cúbico de capacidad de desasolve, te va a ocurrir eso. ¿Por qué no lo haces con las modernas dragas de succión, que puedes ir en medio del cauce del río y vas tirando la tierra hasta te elevan el borde, y haces desasolvas, dragas, y construyes bordos
para que el río no se salga Bueno, de causa. Hasta pueden Señores, vender nos arena. quedan 8 minutos, Eso una no. pregunta Sí. rápida. Fíjate, nada más yo quiero preguntarte rápidamente, más que me digas tú con 2 palabras o una frase, te voy a mencionar un nombre y tú me digas lo que tú pienses en ese momento. Tabasco. Yo creo que tiene grandes posibilidades de desarrollo. Tenemos Pemex para rato. Hay varios proyectos ante el supuesto del declive de Cantarell, Litoral Tabasco, pozos maduros a los que se está volviendo, nuevas exploraciones y nuevos yacimientos. Hay que aprovechar esa presencia. Pemex debe dejar de ser solo donador de tubos, de cemento, de emulsión asfáltica para los gobiernos. Debe dejar de ser solo indemnizador por los daños y perjuicios que ocasiona la explotación petrolera en el Estado, y debe ser palanca de desarrollo como proveeduría. Tiene mandato por la última reforma legal de establecer un programa para aumentar el contenido nacional en proveeduría, en adquisiciones, en inversiones, en obra pública, en prestación de servicio, y si lográramos que una parte de ese abasto nacional fuera regional, en cualquiera de 2 sentidos, empresas nacionales operando en Tabasco, contratando en Tabasco, pagando impuestos en Tabasco, porque hoy llegan en la mañana, firman el contrato al mediodía y se regresan en la noche. Y las cosas se hacen en otras partes. Podemos tener que pelear con el sindicato. Y ahí se pueden hacer muchas cosas. Desde luego hay intereses creados y resistencias que habrá que vencer, pero esa es una. Ahora, Peña Nieto. No, ya. La verdad, ya son muchas preguntas. Alguien más. Sí, es que ya se nos acabó el tiempo. El tema de seguridad. El ejército se necesita en Tabasco, como ha ocurrido en otros estados. ¿Qué hacer con el ejército cuando que ya va a ser otro sexenio, no solamente federal, sino estatal? Bueno, yo de lo que he escuchado sobre el asunto, el delito organizado requiere de tiros de precisión, no de redadas, no de retenes, no de convoyes, porque entonces si se mata a alguien es por de pura chiripa y luego ni se enteran que era el que era. Decía un científico que para la investigación científica era mejor un error bajo control que un acierto al azar, y yo creo que esto vale para la seguridad pública. ¿De qué sirve que de pura chiripa en un retén les cayó alguien, pero puede no caerles nadie y nada más molestar a la población, que hacer tiros de precisión con investigación e ir por fulano de tal porque está ahí, no porque de pura casualidad cayó? Se pasó un alto. Y creo que si el delito nos pudre la policía, pues esa policía hay que destituirla, hay que consignarla, someterla a proceso penal, y en ese momento el ejército nos tiene que ayudar para que la sociedad no se quede sin seguridad pública. Pero si el ejército tiene fecha de entrada en la función policíaca, tiene que tener fecha de salida. Tienen que volver a sus cuarteles, y esa ha sido la falla. Han estado entrando y no han salido. Y no se reconstituyen las policías, se profesionaliza al ritmo que lo requiere el país. Mejora la seguridad. Con militares al frente de las policías no mejora la seguridad. Y a veces, Paco, hay investigadores del CIDE que han demostrado que ahí donde hay operativos militares termina habiendo más violencia, más muertos, pues porque se concibe la guerra, se concibe guerra. Y no se trata de dejar impunes a los delincuentes, pero tampoco de actuar al azar. Dicen que Gandhi decía que si todo era ojo por ojo iba a haber mucho tuerto en el mundo. Claro. ¿Verdad? ¿Paco, tu pregunta? Yo más que pregunta, un comentario. ¿Por qué quejarnos tanto de los grandes problemas de Tabasco si el Estado está pequeñeciendo debido a la erosión de los mares? Fíjate que haya habido éxito en algunas tecnologías que se están pudiendo emplear para evitar la erosión marina, que ha sido muy agresiva en toda la zona costera de los municipios de Paraíso, Cárdenas. Se ha comido parte de tierra, el mar, ¿no? ¿Tiene eso que ver con la explotación petrolera? No necesariamente, Paco. No es la zona de mayor intensidad petrolera. Tiene que ver con cambio climático, con el aumento de los océanos, porque en los peores escenarios, que yo espero y toco madera que no se presenten, Tabasco podría llegar a perder el 25% de su territorio. ¡Qué barbaridad! Porque son zonas muy bajas. La cota promedio sobre el nivel del mar, incluyendo nuestros municipios limítrofes con Chiapas, que son los que tienen un poquito de montaña, da 7 metros sobre el nivel del mar.
Si se eliminan los municipios que tienen límites con Chiapas, entonces son 4 metros sobre el nivel del mar. Y hay zonas de Tabasco, los pantanos de Centla, la Hoya de la Chontalpa, que se llaman así porque están bajo el nivel del mar. Entonces sí es un riesgo grave que suban los océanos. Bueno, recordamos hace muchos años que a Tabasco se le llamaba un Edén. ¿Cuándo dejó de ser un Edén Tabasco? ¿Y podrá volverlo a ser? Sí, sin lugar a dudas, hay que trabajar, yo digo, en el sector agropecuario de lo perdido, lo que aparezca, reconstituir lo que sería nuestra economía, bajo el supuesto de que no hubiera petróleo. Las actividades económicas tradicionales, autóctonas. Antes del petróleo estaba el cacao, el plátano, la ganadería. Y yo creo que tuvo que ver con varios factores. La apertura comercial le pegó durísimo a la ganadería, por ejemplo. Plagas le han pegado a la copra, amarillamiento letal, moniliasis al cacao, que pudre 7 de cada 10 mazorcas. Hay problemas de sanidad vegetal, hay corrupción de organizaciones de productores, uso clientelar electoral más que productivo. Son muchas las causas, pero el problema es que nunca hubo una estrategia, teniendo el Estado muchos recursos por las participaciones fiscales vinculadas a la actividad petrolera. Pues me tocaría a mí, pero te cedo la pregunta, Víctor, para que no te quedes con las ganas. Nada más, muy brevemente, son 2 nombres, ¿y qué es lo que suena? Peña Nieto, López Obrador. Bueno, Andrés Manuel ha hecho un liderazgo indiscutible en el país y en Tabasco tiene profundas raíces. Él fundó el PRD a partir de cero, de irse comunidad por comunidad con esa constancia que lo caracteriza, que ahora la ha hecho a nivel nacional, ir y convencer gente, y se reflejó en la votación. Y bueno, Peña Nieto yo creo que hizo compromisos con Tabasco, y yo parto de la idea de que Peña sí cumple, y que seguramente nos va a cumplir a los tabasqueños. Qué bueno. Yo me pude dar ese lujo porque, pues como soy tu amiga, yo soy invitada permanente, ¿no? Claro. ¿Puedo llevar a Jorge? A todos están bienvenidos. Bueno, me el 31 de diciembre es la toma de posesión. Vamos a ver de qué manera contribuimos a la transportación. Va a ser a las 11 de la mañana y podamos tener el gusto de tenerlos allá. Sí. Nos va a encantar. En Villahermosa, territorio libre de América. Como diría Radio Habana, Cuba. Sí, sí. Algo que quieras tú Lilia, decirles a todo el equipo. A los tabasqueños de la península, caray. Te vamos a pasar este programa para que ahora que seas gobernador lo pases ahí por tus canales de televisión. Primero agradecerles la confianza que tuvieron en este candidato en su tiempo, ahora en su amigo el gobernador electo. Muchas gracias a todos por su presencia, por sus preguntas, por su interés en analizar los problemas de Tabasco, y a los paisanos pues decirles que vamos a trabajar para que el que decida salirse lo decida por las múltiples razones que uno decide cambiar de domicilio, pero que no sea por necesidad, porque haya oportunidades de empleo en Tabasco. Serán bienvenidos quienes regresen. Lo que queremos es que el que se vaya porque va a buscar mejores horizontes, pero no porque no los haya en Tabasco, que ese ha sido el caso. Que no lo expulse Tabasco. Que no lo expulse Tabasco, que se va porque, bueno, hay 1.000.000 de razones para que uno cambie de domicilio, pero no por necesidad, ¿verdad? Y necesitamos fomentar empleo en Tabasco. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Nos vemos aquí la próxima semana. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.